Hola, bienvenidos sean todos. Nosotros somos alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias de la Salud. Somos estudiantes de la licenciatura en Psicología del tercer semestre Grupo A. Por parte de la asignatura Filosofía y Ética Profesional, dirigida por el maestro Héctor Herrera Barragán, estaremos presentando un video acerca del utilitarismo. Para dar inicio, hablaremos acerca de qué es el utilitarismo. Básicamente es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal, al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. Es el único marco moral que puede ser usado para justificar el uso de fuerza militar y hasta la guerra. También es una perspectiva de las cuestiones éticas mucho más común en el mundo empresarial, ya que toma en cuenta los costos y beneficios. Ahora hablaremos acerca de las características. Número 1. El principio de utilidad. Se define como el principio básico de la moral o el mayor bien, el cual radica en comprometernos con los demás y en proporcionar ese bien a un mayor número de personas. Bien que se consigue a través de la felicidad igual a bienestar social. Número 2. Las conductas buenas son las que producen la felicidad a la sociedad. Debemos perseguir la consecución de dicha felicidad, que es lo que se define como el principio de la mayor felicidad colectiva, aquella que se construye a raíz de la felicidad de muchos individuos, es decir, una acción es correcta cuando proporciona el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas. Número 3. Libertad es una libertad social. El individuo se erige como un agente de control de los poderes del Estado, cuando éste se mete en el ámbito privado, ámbito en el que la persona tiene libertad total, y por tanto el Estado solo debe ceñirse al ámbito público social, donde el individuo no es plenamente libre, porque se somete a unas normas del comportamiento, leyes, etc. Número 4. Se defiende y se promueve la igualdad. Si debemos actuar para alcanzar la felicidad del mayor número de personas, esta se convierte en un bien común y un compromiso social. Número 5. La persona que actúa de forma individual obtendrá una felicidad pasajera y efímera, mientras que la persona que lo hace pensando en el colectivo tendrá una felicidad perpetua. Número 6. La bondad o maldad de una acción no tiene una consecuencia personal o individual, sino colectiva. Y por ello, si una acción puede dañar a la colectividad, debemos evitarla. Número 7. Debemos analizar las consecuencias de nuestras acciones para juzgar si es una acción buena o mala. Así sabremos que las acciones buenas son útiles y las acciones malas son inútiles. Número 8. Las acciones humanas no buscan el dolor, sino el placer, maximizando valores como la amistad, la belleza, la fraternidad, solidaridad, etc. No obstante, esto no implica que no existan normas, castigos o el sufrimiento. Principales representantes del utilitarismo y sus aportaciones. El creador y configurador del utilitarismo fue Jeremy Bentham. Fue un filósofo, jurista, economista, escritor y reformador social inglés considerado como el padre del utilitarismo moderno. Sus aportaciones fueron: según él, el hombre se mueve por el principio de la mayor felicidad. Este es el criterio de todas sus acciones, tanto privadas como públicas, tanto de la moralidad individual como de la legislación política o social. Para él, una acción será correcta si con independencia de su naturaleza intrínseca resulta útil o beneficiosa para este fin de la máxima felicidad posible. Una felicidad que concibe, además, de modo hedonista, se busca en el fondo y siempre aumentar el placer y disminuir el dolor. El más importante continuador de la crítica utilitarista fue John Stuart Mill. Él fue un filósofo político, economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Mill es uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico.
Él define su teoría de acuerdo con Bentham como el credo que acepta como fundamento de la moral la utilidad o el principio de la máxima felicidad, el cual sostiene que las acciones son buenas en cuanto tienden a promover la felicidad y malas cuando tienden a producir lo opuesto a la felicidad. Más concretamente, sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a las formas más físicas de placer y asimismo distingue entre felicidad y satisfacción, afirmando que la primera tiene mayor valor que la segunda. Ahora veamos los puntos a favor. 2 razones del éxito o de la amplia aceptación del utilitarismo son su carácter reflexivo y ponderado en la conducta individual y la racionalización objetiva e imparcial de la vida social. El utilitarismo, al colocar el análisis de las acciones y sus consecuencias en el centro de la discusión filosófica, introduce un cambio fundamental en la historia de la ética. Dicha transición descansa en la idea según la cual la moralidad de nuestras acciones debe ser juzgada en virtud de sus consecuencias. En esa línea, de acuerdo con la tradición utilitarista, no existen acciones intrínsecamente malas, que están sujetas a prohibiciones desde el punto de vista ético. Al contrario, todas las acciones, por más polémicas y contrarias al sentido común y la cultura de cada contexto, deben ser analizadas en virtud de las consecuencias que pueden arrojar. Críticas al utilitarismo. Al utilitarismo se opone toda aquella doctrina moral que admite, además del principio de utilidad benevolente, otros principios morales o del deber. A cualquier sistema ético de esta clase se le llama deontologismo, en oposición al utilitarismo. Las doctrinas deontológicas han sido las dominantes en la historia de la ética, lo cual, por supuesto, nada dice en su favor. Es más, precisamente el utilitarismo nace con la intención de sustituir por fin todas esas teorías confusas y complicadas. Los deontologistas más relevantes son Immanuel Kant en el continente europeo y William David en el ámbito anglosajón, con su predecesor Harold Arthur, ambos deontologistas e intuicionistas. Los dos piensan, como todo deontologista, que muchas convicciones del sentido común y moral que comparecen ante nuestra conciencia son auténticos deberes morales. Es verdad que el deber de realizar lo útil para producir el mayor bien que podamos es una de esas convicciones, pero también lo es el cumplir nuestras promesas, el no matar a un inocente, la gratitud, etc. Por otra parte, la resistencia al utilitarismo es mayor no solo cuanto más se imaginan casos en los que se conculcan convicciones morales básicas y que dicha teoría justificaría, sino cuanto más se constatan casos reales y escandalosos de esas posibles atrocidades. Desgraciadamente, el totalitarismo del siglo XX son prueba patente de esto, no menos que las actuales injusticias entre países ricos y pobres. Es sin duda motivo de felicitación el que cada vez esté más presente, al menos en teoría, la conciencia de la dignidad de cada persona humana individual. En fin, el utilitarismo se presenta también a sí mismo como la actitud auténticamente responsable por hacerse cargo de las consecuencias de las acciones, en contraposición a todo deontologismo que se desentiende de ellas por sostener férrea y obstinadamente ciertos deberes. Max Weber ha caracterizado esta posición para él irreconciliable como la tensión entre la ética de responsabilidad y la ética de convicción. La primera es la sensata y la propia de los políticos, mientras que la segunda es la inflexible y la propia de los santos. Como recuerda Robert Speckman, esta manera de presentar las cosas trae a la memoria las palabras de Hegel. El principio que lleva a despreciar las consecuencias de los actos y el que conduce a juzgarlos por sus consecuencias
convirtiéndolas en norma de lo bueno y lo malo. Son, por igual, principios abstractos. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado y que les sea útil. Hasta la próxima.